Profesor Jesús, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Chacón y hoy le voy a hablar acerca del BAN-BEN-NIF 2. Para comenzar, el NIF, que son las normas de información financiera, se conocen como la agrupación de estándares normativos con precisiones establecidas para reconocer, medir, estructurar y presentar la información contable de un estado financiero perteneciente a una empresa u organización, albergando un margen de límites y obligaciones legales dentro de cada jurisdicción tributaria. Esto con el fin de encontrar una estabilidad homologada para todos los temas que se involucren al respecto. Al adoptar las siglas NIF en el proceso financiero, se obtienen beneficios como por ejemplo que se consolida el acceso a diferentes mercados de capital que pueden ser nuevos o ya conocidos. También se ofrece una gran transparencia a la cifra de los estados financieros con veracidad y amplia credibilidad para la empresa y para la organización. Por otra parte, como otro beneficio, se consigue que se emplea un lenguaje único, contable y financiero, así como también se genera una modernización con la información técnica y financiera. En nuestro país, estas normas se identifican también como principios de contabilidad generalmente aceptados, con existencia desde 1973 por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, a partir del 2008 para las grandes entidades y a partir del 2011 para las pequeñas y medianas entidades, estando incluso en las declaraciones de principio de contabilidad y las publicaciones técnicas. Pero en este rango de tiempo se consolida la conversión internacional de estos procesos hacia los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, cambiando su denominación a BEN-NIF-GE para las grandes entidades y BEN-NIF-PYMES para las pequeñas y medianas entidades. Con lo expuesto anteriormente, se entiende que los boletines de aplicación BAN-BEN-NIF emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela puntualizan las normas aplicables en Venezuela y establecen su aplicación dejando en un lado y en el pasado las declaraciones de principios de contabilidad y las publicaciones técnicas. Actualmente los BAN-BEN-NIF vigentes en nuestro país se encuentran el BAN-BEN-NIF 0, que es de acuerdo para la adopción de las normas. Se encuentra el BAN-BEN-NIF 4, que es para la determinación de la fecha de autorización de los estados financieros. El BAN-BEN-NIF 2, que habla acerca de los criterios para el reconocimiento de la inflación de los estados financieros preparados de acuerdo con el BEN-NIF. Entre otros, también está el BAN-BEN-NIF 5. Este habla acerca de la presentación de resultados integral, totales, de acuerdo con el NIF, entre otros. Ok, ahora sí hablando del BAN-BEN-NIF 2, que su título es El criterio para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros, preparados de acuerdo con BEN-NIF. Esto alberga desde el 2018 la situación de la Venezuela actual, que involucra un fuerte proceso social y económico en su sociedad con importantes obstáculos al momento de generarse estos estados financieros, donde se envuelven contrariedades en la apreciación del índice nacional del precio al consumidor, a ser utilizado para la elaboración de los mismos expresados por inflación. Por lo anteriormente planteado, es resaltante mencionar que para Venezuela, BEN-NIF debe ajustarse por inflación, es decir, se requiere el reconocimiento de la inflación de los estudios financieros oficiales en Venezuela. El BAN-BEN-NIF 2, en una de sus variables, exactamente la 4, él establece que cuando el índice nacional del precio al consumidor no está disponible para el próximo mes o los siguientes meses, la entidad deberá presentar una información financiera ajustada a los efectos de la inflación en el cual se vio afectada. Además,
la entidad deberá estimar la inflación acumulada para esos meses, considerando de acuerdo a las variables que más adelante voy a mencionar. Para esta estimación, la entidad deberá basarse en las variables consideradas en la determinación del índice, el cual deberá ser realizado por un profesional, por supuesto que sea experto en la materia. Algunas de estas variables podrían ser que estudie concretamente la variación de precios en un amplio de rango de bienes y servicios. También que la metodología utilizada para su estimación debe ser igual cada mes que se vea afectado. Además, debe ser actualizado mensualmente y el valor determinado de estar libre de sesgo. Ahora bien, es de apreciar que al ser diligente este procedimiento, la entidad deberá revelar en las notas de los estados financieros un análisis de sensibilidad y la siguiente información que permita a los usuarios. 1. Evitar la naturaleza de la estimación contable. 2. Entender la metodología empleada para su determinación. 3. Evaluar los posibles efectos sobre los estados financieros que se derivan de los cambios en dicha estimación contable. 4. Evaluar la información de los profesionales expertos que elaboran el estudio que determinó la inflación estimada. 5. Obtener información en caso de que el estudio utilizado haya sido preparado por algún organismo que agrupe a entidades de un mismo sector económico o geográfico. Mientras no se encuentra disponible el Índice Nacional del Precio al Consumidor, calculado por el Banco Central de Venezuela, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, a los efectos de preparación de información financiera de propósitos generales, indicará los estudios hechos por profesionales, firmas u organismos calificados disponibles públicamente y que cumplan con las variables indicadas en el párrafo 17 de este boletín. Cuando la entidad haya seleccionado un estudio, deberá considerar las revelaciones indicadas en dicho párrafo 17. Los criterios de aplicación. Los párrafos más resaltantes serían del 14 al 24, sin embargo, el párrafo 17 es uno de los más importantes. Dentro de estos párrafos se habla de qué tienen que aplicar las entidades para reconocer los efectos de la inflación venezolana en la presentación de sus estados financieros. Deberán aplicar, en el caso de las grandes entidades, el procedimiento detallado en el NIF 29 y en el caso de las pequeñas y medianas entidades, el procedimiento en el contenido en la sección 31 de la NIF para los pymes. También establece que las entidades reconocerán los efectos de la inflación en sus estados financieros, preparados de acuerdo con el BENIF. Cuando la inflación sea de un dígito, la gerencia deberá evaluar los efectos en la información financiera, si son o no serán relevantes. También establece que la reexpresión de las cifras corresponderán a los ejercicios económicos realizados con anterioridad al 31 de diciembre del 2007. Se utilizarán el Índice Nacional del Precio al Consumidor del área metropolitana de Caracas, con los años bases de diciembre del 2007 y los índices del precio al consumidor emitidos a partir del 2008. ¿Qué pasa cuando es posterior al diciembre del 2007? Se utilizarán únicamente el índice del precio al consumidor emitido mensualmente por el Banco Central de Venezuela. Establece que luego de que se evalúen la aplicabilidad y los procedimientos del párrafo 17, si se genera un costo o algún esfuerzo que no sea proporcionado, se procederá a estimar los índices del precio al consumidor no emitidos por el Banco Central de Venezuela. Por otra parte, si no se toma en cuenta lo que vendría siendo el índice nacional del precio al consumidor, tendrá que utilizar otro índice
que tenga que ver con el Banco Central de Venezuela. Los datos que ellos generen, si se quieren reexpresarlos del uno al otro, debe hacerse a partir de la inflación en el cual esté acumulada. Claro, para esa fecha. También se expresa que si no se requieren reconocer ninguno de estos efectos, la norma internacional número 29 es la que va a describir todas las sanciones y todos los aspectos importantes que se generan o que se dan en este caso. El capital social actualizado es el equivalente de la suma del capital social contenido en los estatus de la entidad y su actualización por efectos de la inflación. El único destino posible de la actualización del capital es su conversión en capital social, que será previa su aprobación por medio de los accionistas. Bueno, esta fue mi explicación. Muchísimas gracias.